Si hay una receta de toda la vida, es el arroz con leche. ¿Quién no ha comido arroz con leche de chico, hecho por la mamá o por la abuela? Es un postre espectacular, pero yo lo hago al menos una vez a la semana como cena. Y mi familia queda contentísima. Está buenísimo. Existen varias maneras de prepararlo, pero esta que te voy a mostrar no falla. Vamos a hacerlo. Primero preparo el arroz. Mi medida es una taza de torta, fundamental. Yo estoy usando Carnaroli, pero podría ser doble Carolina, Arborio, Morelos, arroces que liberen una buena cantidad de almidón. También podría usarse arroz bomba, que no tiene tanto almidón, pero si se cocina bastante, logra una buena cremosidad. Y eso es lo que estamos buscando en esta receta, un arroz bien cremoso. No hace falta lavar el arroz, porque si lo lavamos le estamos quitando el almidón, que es para lo único que sirve lavar el arroz. Arrancamos. Primero pongo a derretir una cucharada de manteca. Agrego cáscara de limón para perfumar. Puede ser también ralladura de limón o de otro cítrico que te guste, como la naranja. Agregamos el arroz y nacaramos. El nacarado del arroz sirve para darle una textura más suntuosa y liberar el almidón de forma controlada. Lo voy a cocinar como si fuera un risotto. Empiezo a agregar leche de a poco y voy revolviendo. La idea es que los granos vayan soltando el almidón para que nos quede un arroz cremoso. Voy a usar en total más o menos 1,5 litros de leche. Lo ideal sería tener la leche caliente en una cacerola e ir agregando de a poco. Pero como me gusta ahorrar esfuerzos y no tener que lavar tantas cosas, agrego la leche directamente de la botella. En este caso la tengo natural la leche porque estaba cerrada. En este momento le podemos agregar una ramita de canela, clavo de olor, anís estrellado, inclusive una ramita de romero para perfumar el arroz. Y ahora esto se trata de revolver, siempre a fuego medio, tal como pasa con el risotto. El arroz se va a ir secando y vamos a tener que ir agregando la leche de a poco. No es necesario que estés revolviendo con la mirada fija en el arroz, pero tampoco irte y volver en media hora, sino tratar de buscar un punto medio. Acá tengo 6 cucharadas de azúcar. La cantidad es a gusto, si no queda tan dulce como me gusta, siempre le puedo agregar más. El azúcar se lo agrego llegando al final de la preparación, porque después de agregar el azúcar hay que estar más pendiente del arroz. Si un grano de arroz se queda pegado en el fondo de la olla junto al azúcar, se empieza a caramelizar y se puede quemar. Más de una vez me ha pasado que en el fondo de la olla me quedó una capa de dulce de leche. Llegando al final de la cocción, retiro la cáscara de limón y siempre me gusta agregar un poquito más de leche para que no quede seco. Y ya estaría. Sirvo y le pongo un poco de canela, que a mis hijos les encanta. También me gusta ponerle chocolate. Y así ya estaría, pero también le voy a agregar pasas de uva y unas avellanas picadas para darle un toque de crunch. Y listo para comer. El arroz con leche se puede comer caliente o frío, de las dos maneras queda espectacular. Este me lo llevo al heladero. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios cómo te gusta comer el arroz con leche. ¡Chao! ¿No hace falta lavar el arroz? No voy a leer. ¿Está grabando?